María José, por favor, buenas noches. Buenas noches, un saludo a los ciudadanos y ciudadanas que nos miran el día de hoy. Un saludo también a los panelistas que están aquí. Primero decir que yo rechazo aquello que usted comienza diciendo, Andrés, que es un enfrentamiento entre bandas al interior del gobierno. Aquí no hay bandas al interior del gobierno, hay un proyecto político que comenzó hace 10 años, obviamente un proyecto político que ha estructurado un país distinto en beneficio de las grandes mayorías, que ha habido una lucha frontal contra la corrupción, ha habido incluso de esos que usted dice síntomas, cuáles son las señales. Las mismas autoridades del gobierno anterior, saliente de la misma Revolución Ciudadana, anunciaron y denunciaron públicamente hechos de corrupción en la refinería de Esmeraldas, en Petroecuador, fueron los mismos miembros del gobierno. Es decir, ha habido una lucha permanente contra la corrupción, ha habido una línea directa y clara sobre esto, pero obviamente, o sea, hay elementos incluso que hemos visto, Pareja Cordero en Charlie Pareja, no pertenece precisamente a la Revolución Ciudadana, ha estado en los sectores de oposición y se le encontró una vinculación directa. Aparentemente podría haber una red estructurada en Petroecuador, no de ahora, de hace mucho tiempo. También discrepo de lo que dice Ramiro. No se trata de que Marcelo Odebrecht llega al país en el 2000, a la compañía Odebrecht en el 2007 y a partir de allí comienzan los hechos de corrupción. Odebrecht probablemente tenía el mismo modus operandi desde el 1987 donde comienza a operar en el Ecuador. Hay 33 contratos y hay que decirlo con claridad. Hay que investigar también qué pasó en esos contratos. Acordémonos que antes también había mucha contratación a dedo, ¿no? Antes no habían estos mecanismos de puja, la web, ahora se publica muchas cosas de las cuales la propia ciudadanía puede participar en muchos concursos. Probablemente falten más mecanismos, sí, siempre faltarán mecanismos. Yo creo que como la que más, entre más modificaciones institucionales en beneficio de la transparencia, la participación de la ciudadanía, el ejercicio pleno de las diferentes instituciones del Estado, a seguir y perseguir la corrupción venga de donde venga, y ir con mano dura a la corrupción. Okay. Gracias. Ramiro, por favor. A ver, primero, especifiquemos. ¿Por qué digo yo que es a partir de 2007? Porque tanto la investigación de la justicia estadounidense como de la justicia brasilera se refiere a la administración de Marcelo Odebrecht que inicia en 2007. Lo que haya pasado antes habrá que investigar en su momento, pero hoy por hoy, los datos que tenemos, sin duda, son de ese periodo. Ahora, otra cosa. En cuanto a que se ha dado unas señales de lucha contra la corrupción por parte del gobierno anterior, perdónenme, pero no es así. En el caso de Petroecuador y en el caso de la refinería de Esmeraldas, esos actúan cuando ya se denuncia el tema de los Panama Papers y les encuentran con decenas de millones de dólares depositados en cuentas del exterior, en compañías ficticias, Capaya y otros tantos, a los funcionarios de gobierno con decenas de millones de dólares ahí. Y es en ese momento cuando se presentan las denuncias, cuando se inician los procesamientos y cuando se encarcela. Pero además, ¿qué es lo que ha pasado? Recordemos ¿qué sentencia se ha dado en el caso del señor Alex Bravo, que le encontraron como 10 millones de dólares? 3 años, 4 meses. Sí sabe usted que a un señor por masturbarse en el trole le dieron 6 años, 8 meses, ¿no? Entonces, ese es el nivel de proporcionalidad con el que está actuando nuestra administración de justicia. María José. A ver, pero ahí hay cosas que decir. A mí me parece que es fundamental que más allá de la sanción que un juez, que no es la función legislativa, ni la función ejecutiva, un juez que pertenece a otra función del Estado, el que sanciona y determina la pena. No es la Revolución Ciudadana, señor. No somos los asambleístas que somos parte de la Revolución Ciudadana y tampoco lo es el Ejecutivo que es parte de la Revolución Ciudadana. Eso primero decir. La justicia ha sancionado con esa metodología y esa pena. ¿Podría haber sancionado con otras penas? ¿Podría haber hecho? Ya eso tendrá que defender la función judicial. Pero aquí se ha actuado con absoluta transparencia en cuanto a la lucha clara contra la corrupción. De hecho, estamos planteando algunas cosas. Yo particularmente he planteado, por ejemplo, el tema de recoger firmas y de plantear directamente la expulsión de Odebrecht del país. Vamos a ver ahí cómo vota Suma y cómo vota también Creo. Ojalá que voten con nosotros para expulsar a Odebrecht del país. Okay, y lo otro, perdón Andrés, sí. Y lo otro finalmente es que me parece muy importante decirlo, aquí ante ese escándalo que hubo del manejo de platas hacia afuera, ¿qué más muestra la lucha contra la corrupción que la propuesta de consulta donde se le preguntó al pueblo ecuatoriano si estaba de acuerdo que funcionarios de elección popular y funcionarios de designación
tengan prohibición exclusiva de tener cuentas en el extranjero. Ramiro, usted que es abogado, sabe perfectamente que ese es uno de los mecanismos más fuertes de evitar estos amarres de sacar la plata fuera y tenerlos en paraísos fiscales. ¿Usted cree, Juan Sebastián? Después vamos a ver, Ramiro. Una cosa, señora, así chiquitita. Con todo respeto, señora asambleísta, pero durante los 2 años de su presidencia en la Comisión de Fiscalización, no hubo un solo juicio político a ninguno de estos funcionarios pícaros. Perdóneme, entonces, decir que existe una vocación de lucha contra la corrupción, cuando hemos visto cómo se ha entorpecido cualquier intento legislativo, inclusive de llevar a comparecencia, ustedes se negaron inclusive a que el vicepresidente Glass comparezca. Entonces, por favor, o sea, digamos las cosas como son. Juan Sebastián, Perdón. el gobierno ha luchado en contra de la corrupción. Perdón, no existe figura jurídica en la cual el presidente de la República y el vicepresidente comparezcan en una comparecencia normal como otro ministro. Me sorprende siendo usted abogado. La Constitución y la ley establecen mecanismos específicos que incluso tienen que ir a consulta de la Corte Constitucional en el caso del presidente y vicepresidente de la República. Por favor, hablemos con conocimiento de causa. ¿Usted advierte que el gobierno ha luchado en contra de la corrupción? Creo que la población, la gente que hoy día nos escucha, no necesita escuchar argumentos jurídicos con respecto a qué se podía y qué no se podía hacer. Creo que la gente está asqueada de la corrupción, como estamos, me imagino, todos los que estamos sentados en este panel. Así es. Y creo que lo que está mostrando en este momento la administración de Moreno, a una semana de haber llegado, es que no actúa como la administración de Correa. En la administración de Correa, cuando se denunció lo de Delgado, se le hizo un homenaje. En la administración de Correa, cuando se denunció lo de Capaya, se hizo un espíritu de cuerpo. Luego se fugó y se volvió enemigo. En la administración de Correa, cuando se denuncia lo de Alexei Mosquera, que es $1 millón, el presidente Correa entra dentro del proceso judicial y dice que eso no es un soborno, que es en otro momento. $1 millón. $1 millón son 3.125.000 desayunos escolares. Eso nomás acabó el señor Alexei Mosquera. Y el señor presidente Correa, espíritu de cuerpo. Hoy día el presidente Moreno, y creo que hay que resaltarlo, dice, vamos a atacar frontalmente, y de pronto uno de los que cae es el tío del vicepresidente. Pero no es cualquier pariente del vicepresidente, es la persona que le dio trabajo en televisión satelital, lo que le pasaportó a la política, la persona que fue denunciada como la persona que estaba recibiendo dinero en nombre de. Eso no significa que yo pueda anunciar que así es, pero no estamos hablando de lo mismo. Y ahí estoy de acuerdo con lo que plantea Ramiro. María José, hace 7 años se planteó un juicio político en contra del fiscal Pesantes, en ese momento. Hoy día, enemigo del gobierno. El presidente Correa lo paró. Hay que preguntar a la nueva ministra de Justicia, Rosana Alvarado, con María Paula Romo, con Paco Velasco, con Virgilio Hernández. Ellos empujaron ese juicio político. No se llevó adelante. Yo creo que es momento de entender que se hicieron mal las cosas en el pasado. Y creo que ustedes mismos las están corrigiendo. Yo lo reconozco desde ahí. Pero no se puede seguir en la lógica de espíritu de cuerpo. Nos cuidamos, no hay posibilidad. Si el señor Glass, si el señor Moreno, si el Papa Francisco tiene que ir a la asamblea y tiene que decirle a los ecuatorianos cómo está actuando, qué hizo con el dinero, cómo está atacando la corrupción, ustedes tienen la obligación de viabilizarlo. Gracias, Juan Sebastián. Paul, le debo la palabra. No se merite. Tras el corte comercial, le doy a usted la posibilidad de que intervenga. En un instante, retornamos.